Seguimos con más aquí en el Club 700. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya tenemos acá en el set a Maritza Loaiza, una mujer que recorrió con sus enseñanzas, con su cariño, con su dedicación, los barrios más inhóspitos, podríamos decir, de la zona atlántica, para conquistar el corazón de los niños, y le damos la bienvenida. Maritza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es todo un honor tenerla acá. Gracias. Le recordamos que usted puede participar de esta entrevista si así lo desea. Puede marcar el 905-398-7288. Y le recordamos que estamos orando por la entrada a clases de sus hijos y de sus hijas. Si usted tiene algún niño en casa, algún muchacho, un adolescente, para el colegio, para la escuela, para el kinder, ¿qué le parece si hoy oramos por ellos, los bendecimos, para que este sea un año fenomenal, que les vaya muy bien en todo? Puede marcar con muchísimo gusto el número de nuestra línea de oración del Club 700, 2257-2255, y está ahí para servirle. Maritza, para comenzar, hace muchísimos años, usted era una chiquilla de 19 años cuando comenzó en este trabajo. ¿De dónde nació ese deseo suyo de compartir la fe con los niños allá en la zona atlántica? Bueno, por la necesidad que yo veía cuando iba a dar clases en los lugares de Limón, ahí en los campos, y entonces yo veía que había tanto niño ahí que solo esperaban ir a dormir y ya está. Cuando tenían tantos hijos, las personas, las madres pensaban pues descansar cuando ya los mandaba a dormir. Y nada más, no era una vida así, sin Dios y sin nada. ¿eh? Entonces yo empecé a pensar en que Dios tenía en mi vida un propósito, y era enseñar a estos niños acerca de Dios y del amor de Dios, porque ellos no sabían ni nada de eso. Ellos solo sabían que su papá y su mamá pues siempre estaban ahí, pero no había amor, porque en muchos hogares, pues como eran tantos niños, bueno, con señoras que tenían hasta 24 niños. 24 niños. Ajá. Toda una clase llena de chiquitos. Sí. Y no, ni iban a la escuela casi, porque ahí los padres a los niños más grandes los llevaba al campo a cortar, que en ese tiempo en Limón era el cacao y el banano. Claro. A cortar cacao, a cortar banano, porque eso vivían. Y a las niñas más grandes las ocupaban para que estuvieran en la casa ayudándolos a su mamá. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo eran estos pueblitos de Limón en los que andaba usted en esa época, hace más de 60 años por ahí, ¿verdad? Sí. Ya la canté con la edad, qué pena. Pero hace 60 años, ¿cómo eran estos pueblitos en Limón, Maritza? Bueno, yo en el centro sí daba clases en la iglesia, pero en el campo eran casas pues muy pobres y eran cuadrantes. Cuadrantes era que estaban alrededor de la plaza. Estaba la plaza y alrededor estaban las casas. Y eran demasiado pobres. Eran solo, tenían arriba 2 cuartos y abajo era la cocina y el comedor. Y yo no sé, pero a veces me ponía a pensar cómo podían acomodarse tantos niños y tantas ahí. Entonces yo pues me quedaba en una casa a veces durmiendo para el día siguiente seguir dando clases, y todos en el suelo, ¿verdad? Con sacos de gangoche, eso, durmiendo en el suelo, los más grandes, y una camita para los más pequeñitos, y en el cuarto principal era el papá y la mamá y el más chiquitico. Era muy pobre en los hogares, muy necesitados. Casi pues no tenía así como con niños como que estuvieran en su cuartito. No, era algo demasiado, bueno, pobre. Difícil. Pobre, sí. Tenemos una llamada telefónica, doña Maritza, perdón, sin doña. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer y un privilegio que en este canal esté
nuestra Permítame un segundo, ¿podría bajarle un poquito el volumen a su televisor, por favor, si fuera tan amable? Ok. Muchas gracias. Doña Marisa, nosotros le decimos de cariño tía Ata. Ah. Ella es especial para nosotros, ella está a cargo de la escuela dominical de nosotros, que son 90 hasta 100 niños que ella maneja junto con Paola. Ella es muy especial, nosotros la queremos mucho, tiene mucha palabra. Aparte de eso, ella a lo largo de tantos años, ya gente que tiene hijos en la iglesia, ella también le dio lecciones. Dos generaciones, entonces. Sí, hay gente que tiene hasta 45, 50 años y ella le dio lecciones. Wow. Ella lo tuvo como niños y ahora tiene los niños, de los niños hasta los nietos, tiene gente que va a la iglesia, ¿verdad? Ella hasta 4 generaciones ha estado dando lecciones en la iglesia. Imagínese qué aporte. Gloria. ¿Y usted no fue alumno de ella, no? No tuve ese privilegio. Lamentablemente no tuve ese privilegio, pero mis hijos sí. Mis hijos sí tuvieron el privilegio de que ella le diera lecciones. Qué bien, pues ya llamó a alguien para decir que todo lo que estamos diciendo aquí es cierto, ¿verdad? Muchísimas gracias por su llamada. Usted me decía, Maritza, que hubo una ocasión muy especial para usted. Aquí tengo en mis apuntes una casa en donde había muchos niños, una situación muy difícil, y la Navidad, por ejemplo, era algo que no se conocía, que ahora uno dice, es difícil que alguien no sepa lo que es la Navidad. ¿Qué fue lo que tocó su corazón, Maritza, en esta casa, con esta familia? Bueno, como no solamente con esa familia yo me comunicaba, donde yo me quedaba hay veces para seguir, es que yo daba clases a los más pequeñitos en la mañana y a mediodía a los más grandes y más tarde ya daba a las grandes. Yo dividía las clases porque no podía darles a todos de una sola vez. Además, los niños no tienen la capacidad de entender lo que uno le dice a los grandes. Claro. Entonces yo tenía una historia para los más pequeñitos, sencillita y todo, como para enseñarles quién es Dios, que Dios los amaba, que Dios estaba en el cielo, y así. Y a los otros grandes ya iba un poquito más la lección, y a los más grandes la lección más profunda. Bueno, la pregunta suya fue... ¿Qué tocó su corazón en esta familia? Usted me contaba que usted se sintió muy impactada de ver la forma en que vivían. No era solamente la pobreza, porque en esa época, según usted me contaba, la gente era pobre, pero era un tipo diferente de pobreza. Comían, vivían ahí, pero sobrevivían. Y estaban contentos, tenían contentamiento. Era algo más que usted vio. ¿Qué fue lo que tocó su corazón? Bueno, a mí me tocó mi corazón la manera, primero, como vivían, ¿verdad? Mejor dicho, decir como animalitos. Allí ellos pues eran felices porque en el campo no era igual a la ciudad. Claro. La ciudad era diferente. En el campo los niños vivían pues felices, digo yo, porque ellos no tenían nada, como pongamos así, como los niños del centro, como en Limón, cuando yo llegaba a dar clases, pues los niños eran diferentes. Los niños ahí en el campo, donde yo visitaba todos los campos, ellos eran niños que para ellos era una cosa levantarse, tomar su té o su cafecito y se iban a la plaza a jugar. Ajá. Eso era la vida de ellos. Después yo tuve algo que me dolió mucho cuando llegaba la Navidad, que ellos no sabían lo que era la Navidad, ni el significado de la Navidad, y ellos no sabían lo que era recibir absolutamente nada, ni un confitico, ¿verdad? Y cuando yo veía que en el centro se preparaban con cosas de Navidad, regalitos y confites y todo, ay Señor, pero ¿cómo puede ser eso? Y esos pobres niños en el campo que no saben nada de eso. Entonces yo empezaba con la familia a recoger dinero para hacerles una bolsita de confites con unos jugueticos y así. Entonces
la Navidad yo se las daba, ¿verdad? Bombas, pitos, bueno, eso es una alegría grande para una bolsita así de... Sí, de confites y también jugueticos y bombas y pitos, y ellos iban a la plaza a jugar y todo eso. ¿Y cuál era la reacción de estos niños cuando usted les hablaba de lo que significaba la Navidad, de que había nacido Jesucristo, que el sentido de la Navidad es recordar el regalo maravilloso de salvación de Dios, de al dar a su Hijo, mandarlo a la tierra? Ajá. ¿Cómo reaccionaban los niños? Bueno, ellos como nunca habían oído nada de esto, y yo es que me propuse en mi corazón, era una pasión, es que yo amo a los niños, bueno, usted no sabe cómo, y yo cuando les hablaba, ellos se quedaban así como que no estaban ahí, sino que ellos se ponían y es que yo daba clases con fonelógrafo. ¿Con qué? Con esas, con pizarras que uno pega las figuras. Sí. Entonces yo tenía todas las figuras del nacimiento y de todo eso. Entonces ellos se ponían a ver, y después de la muerte, Cristo, la cruz y los ladrones, eso todo yo lo pegaba en fonelógrafo, así, sí, en una gran pizarra. Y ellos decían, pero niña, ¿cómo es que pasó esto? Los más grandes, ¿verdad? Porque los más chiquitillos, ellos se quedan como viendo una película, ¿verdad? Y los más grandes sí, empezaban a decir que cómo fue que sucedió el nacimiento de Jesús, cómo fue que él vino a nacer así tan pobre, donde estaban animales y todo. Y yo les enseñaba que esa era para enseñarnos la humildad, que ellos son niños humildes, que no son niños que viven en una ciudad con lujo ni nada, pero tanto Dios los ama a ellos como los ama a ellos también, que el Señor Jesús los ama, que por eso nació así, para enseñarnos la humildad, para que nosotros no tuviéramos orgullo en nuestro corazón. Yo les daba todo eso para... Y más adelante, acá, Maritza nos va a contar cuáles fueron los beneficios que recibieron estos niños que ahora son adultos. Y por cierto, Maritza se los encuentra de vez en cuando, cada vez que va a Limón dicen que no la dejan caminar. ¿Cuál fue el fruto que dio ese esfuerzo de tantísimos años caminando por calles, para decirles de alguna forma, porque calles no había que coger el tren? Usted se podrá imaginar, sin luz ni nada, y una mujer sola con su pizarra debajo del brazo, enseñándole a estos niños sobre el amor de Dios. ¿Qué pasó con estos niños? No se vaya, que más adelante aquí, en el Club 700, se lo vamos a contar. Y como siempre, le recordamos que usted nos puede visitar en nuestra página en internet, www.club700costarrica.com. Más tarde, allí vamos a subir esta entrevista que usted está viendo ahora, por si se la quiere recomendar a sus amigos. Ya regresamos. Seguimos con más aquí en el Club 700. Si usted nos acaba de sintonizar, le cuento que tenemos acá en el set a Maritza Loaiza, una mujer que ha dedicado toda su vida, su larga y fructífera vida, a educar, a formar a los niños y las niñas en la importancia de los valores espirituales, en el amor de Dios. Y ella nos ha contado sus aventuras, cómo era este trabajo, imagínense, en la zona atlántica hace muchísimos años, pero ahora nos va a contar de qué sirvió enseñar e instruir a estos niños en el amor de Dios. Y hoy les recordamos que usted, si desea, puede hacer su llamada telefónica y participar de la entrevista marcando el 905-398-7288. Y estamos orando por la entrada a clases de los niños y las niñas. Si usted desea que oremos por su hijo, por su hija en kinder, escuela, colegio, universidad, por favor, llámenos y con muchísimo gusto, 2257-2255, y de paso ya tenemos una llamada en espera. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Sí, yo soy una de las hijas espirituales de Marixita. ¿Cuál es su nombre? Alicia Ortiz. Ah, muchísimo gusto. Sí, yo soy de uno de esos pueblitos, el cual ella habla, de Limón,
de Boston. De Boston. Donde ella, por muchos años, tanto a mis hermanas mayores como yo, que bueno, ahora soy mayor, pero era en aquel tiempo una de las menores. Ella, yo le digo siempre que es mi madrecita espiritual. Ella sembró esa semillita, Dios, en mi corazón, al cual yo hoy adoro, amo, sobre todas las cosas, porque ella realmente fue la que nos enseñó a todos a amar al Señor de esa manera como hoy vive Dios en nuestro corazón. Qué especial. Y dígame una cosa, esos principios, esos valores, ¿de qué forma marcaron su vida ahora como adulta? Esas lecciones que enseñó Maritza. Para mí, pues, bueno, es que en todos los ámbitos realmente ella nos enseñó a amar primeramente a Dios, a honrar a nuestros padres, a amar al prójimo como a sí mismo. Fueron tantas cosas que realmente todo lo que soy y todo lo que le he enseñado a mis hijas y una nieta preciosa que Dios me dio hoy, realmente se lo debo a ella, que me enseñó todos esos valores tan preciosos. También recuerdo esos regalitos de Navidad que ella dice. Recuerdo en mi vida que mi primer muñequita, una muñequita plástica, ese regalito fue, el primer regalo de mi vida fue ella, de quien lo recibí. Wow, qué especial. Muchísimas gracias por su llamada y por la anécdota tan bonita. Es que efectivamente usted sembró al tocar la vida de un niño. La Biblia misma enseña, ¿verdad?, que una sola persona que aprende a amar al Señor, eso es como una especie de, vamos a ver, de efecto que se va reproduciendo a sus hijos y a generaciones. ¿Cómo diría usted que tocaron las vidas de estos niños que usted se encuentra ahora ya grandes? ¿Qué provecho hubo de todo este esfuerzo de tantos años? Bueno, hermano, el Señor dice que lo que hacemos en Él no es en vano. Ajá. Todo trae su fruto, pero Él es el que da el fruto. Nosotros, yo lo que hacía es sembrar la semillita en los corazones de ellos y yo sabía que el Señor iba a dar el fruto. Aunque habían niños que no me parecía, ¿verdad? Eran terriblones. Eran tremendos, no me ponían atención ni nada, pero sin embargo, bueno, yo comprendía, porque eran niños pues que estaban así, pero yo siempre trataba de ver cómo ellos aprendían a hacer, ¿cómo mostrarles el amor de Dios? Y gracias al Señor, verdad que yo fui un instrumento en las manos de Dios para estos niños, porque después de tantos años, después yo pues los dejé de ver porque ya pasaron años. Y bueno, doy gracias al Señor porque Él es el que hace todo, que me dio fuerzas también para luchar, para trabajar con ellos, y doy gracias al Señor porque a pesar de mis años nunca me sentí cansada. Siempre Él me dio fuerzas para seguir, como dice Isaías 40. Isaías 40, 29, que les cuento, Maritza me pidió que lo tuviera acá para leerlo, y lo voy a leer. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Voy a seguir un poco más. Sí, ya salgo. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que me dio el Señor a mí, porque hay veces yo caminaba si no llegaba el tren a un lugar que iba, entonces yo caminaba hasta el otro lugar donde yo tenía que ir, bajo el sol y en la línea, ¿verdad? En la línea del tren. Sí. Tenemos, perdón, Maritza, tenemos una llamada telefónica más. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¡Qué dicha! Adelante. Yo soy Maripaz. Yo soy una de las alumnas de tía Ata. Ah, ¿en serio? Ah, ¿y cómo te llamas? Maripaz. ¿Perdón? Maripaz. Maripaz. Ay, qué linda. ¿Y qué has aprendido, Maripaz? Muchas cosas. Ajá. Ella nos ha enseñado mucho amor. Ajá, mucho amor. ¿Y qué A más? ser obedientes con nuestros papás.
Portarlos bien. Portarse bien. Estudiar. Ah, pues qué bonito. Qué bonito. Y gracias por llamar también. Ve las lecciones que ha aprendido esta niña. Incluso tenemos algunas fotografías que voy a pedirle a mis compañeros allá en control que nos pongan el video de las fotografías donde se puede apreciar la devoción y el amor de estos niños alumnos suyos, Maritza. Y yo me pregunto, ¿qué le diría usted a los padres que aún no saben cómo educar a sus hijos en la fe, o incluso que se pueden preguntar si esto es algo que tienen que hacer? ¿Qué les diría usted? Mientras vemos esas fotos tan maravillosas de estos niños, vea qué forma de orar, con qué amor. ¿Qué les podríamos decir a esos papás? Bueno, yo les aconsejo primeramente que ellos busquen al Señor si no lo han buscado, si no lo han tenido en su vida. Porque si un padre no tiene a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, él no podría instruir a sus hijos. Primeramente que ellos busquen al Señor, ¿verdad? Y recuerden que Él murió por nosotros y que Él tiene pues algo muy lindo en nuestra vida, que es que si los entregamos a Él, Él va a darnos todo lo que nosotros pidamos. Y si ellos son así, ellos piden al Señor que instruya, que les ayude a ellos a instruir a esos niños, porque dice el Señor que si le pedimos sabiduría, porque el Señor tiene que darnos mucha sabiduría para enseñarle a los niños. Entonces que ellos puedan poner sus hijos en las manos de Él, pero primeramente tiene que empezar por ellos, claro. Porque si ellos no, entonces ¿qué van a dar? Y el ejemplo tiene mucho que ver. También, porque los niños, el maestro de los niños son los padres. Y esto se puede delegar, es una tarea que podemos decir, no, los maestros en la escuela, las maestras, ellos se van a encargar de esto. ¿Podemos delegarle a los maestros esta tarea? Bueno, en parte sí, pero el principio es en el hogar. Los padres, porque una cosa es que usted enseña a los niños de amor de Dios y la educación acerca de cómo comportarse con sus padres, porque el Señor dice que nosotros debemos de enseñarlos a obedecer a vuestros padres en todo, no solamente una cosa, y serán bendecidos por Dios, larga vida y todo eso, pero si los padres no dan el ejemplo, entonces ellos aprenden una cosa con nosotros y van al hogar, y si los padres no tienen al Señor en su vida, entonces ellos están como en un choque. Sí, exactamente. Lo que me enseñan y lo que veo en la casa. No. Entonces, casi siempre es bueno que los padres busquen al Señor primero para poder educar a los niños. Es cierto, nosotros tratamos de todas maneras, de todas formas, hablarles acerca de Dios y quién es Dios y que Dios los ama y que aunque nadie los ama, ellos tienen que saber que alguien los ama. Última pregunta, ¿de qué forma bendeciría, y voy a usar esa palabra, bendeciría o sería de provecho para esta sociedad si comenzáramos a enseñar con más fuerza, con más pasión, el amor a Dios, la fe, la importancia de tener fe, de vivir con fe, de vivir por la fe? ¿De qué forma impactaríamos a nuestra sociedad, a esta Costa Rica de hoy? ¿De qué forma ve usted que mejorarían las cosas? Bueno, entre los niños. Sí, claro, niños. Sí, claro, bueno, porque usted ha visto estos niños, sí, algunos ahí medio terriblones, que hoy son hombres de bien. Sí, por eso, hermano, es que eso es lo que venimos hablando, ¿verdad? Los niños lo obedecen a uno. Pongamos, yo les enseño, les pongo textos que aprendan de memoria, y aún los 10 mandamientos también, y parte de la Biblia, los libros de la Biblia, pero es como le estoy diciendo, para tener ¿cómo te dijera? Una mejor sociedad. Tiene que empezar por los padres. Y ahora el Evangelio no está como metido en un cajón.
Ahora el evangelio está por todas partes, usted lo ve por tele, por la radio, por todas partes se anda predicando el evangelio. Solamente que los padres hagan un esfuerzo de entregarse al Señor, esa es la base principal, porque nada hacemos los maestros. Casi siempre dicen, ahí está la escuela dominical, ahí van, pero no es todo nosotros. Ellos también tienen que poner una parte. Y 60 años de trabajo, Maritza, con niños, le dan suficiente crédito para que nosotros, papás, mamás, nos sintamos desafiados. Así que, Maritza, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en el Club 700. Créame que es todo un honor aprender de alguien con tanta experiencia como usted. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la historia de Irma Saravia y de la profesión que la hizo famosa en su país. ¿Qué pasó con ella? Se lo contamos después de una pausa.